Cordial saludo. A continuación les compartiremos el análisis realizado del artículo Perfiles maternos y determinantes sociales de la desnutrición aguda grave en niños menores de 5 años, un estudio de casos y controles, el cual corresponde a nuestro trabajo final de la práctica basada en la evidencia. Es presentado por Duar Steven Arroyave Ospina, Jennifer García Duque, Valentina Osorno Patiño, mi persona, y nuestra docente asesora fue Marjoris Pérez Villa. La presentación del artículo es, el nombre del artículo es Maternal Profiles and Social Determinants of Severe Acute Malnutrition Among Children Under 5 Years of Age, a Case Control Study in Nepal. Sus autores son integrantes del Departamento de Salud Pública del país. El tipo de estudio es Casos y Controles. La revista es creada por el Silver y el año de publicación es en el 2020. Introducción. La desnutrición aguda severa es una enfermedad que afecta principalmente a los niños menores de 5 años, por lo cual se considera un problema de salud pública, ya que pone en riesgo la vida de los niños e impide que tengan un correcto crecimiento y desarrollo. Como sabemos, dicho problema es a nivel mundial y Nepal, que es el país donde se realizó esta investigación, pues no se queda atrás, puesto que el 36% de menores de 5 años sufren de desnutrición en este país. Entonces, a pesar de su alta prevalencia de esta enfermedad en este país, no se han realizado estudios para comprender determinantes o factores causales de la enfermedad. Entonces, esto fue lo que motivó a los autores investigar y buscar determinantes maternos y sociales que estén alrededor de esta problemática. Van a determinar qué pueden hacer para mejorar esta problemática y poner intervenciones en los programas que ya tienen establecidos en el país para reducir el porcentaje de estos casos. Conceptos puntuales. Entonces, esta desnutrición aguda severa, que en el artículo lo encontramos como SAN, que es una situación potencialmente mortal caracterizada por emanciación severa, que es un bajo peso para la altura o la presencia de un edema nutricional y ocurre debido a un consumo insuficiente de nutrientes. El MUAC, que es la medida que ellos utilizaron para definir la desnutrición de estos niños, que es la medida de la circunferencia media del brazo, que cuando es menor a 11.5 centímetros se asocia con alto riesgo de mortalidad por desnutrición. Y el edema de picadura bilateral o edema con fobia bilateral, pues o sea, la desnutrición aguda siempre viene acompañada por un edema bilateral y este inicia normalmente en pies y en manos y se da por un déficit en la ingesta de proteínas que persiste en el tiempo. Objetivo de la investigación es identificar los perfiles maternos y determinantes sociales que influyen en la desnutrición aguda grave en menores de 5 años en Nepal. Metodología del estudio. Entonces, ¿cómo se realizó la investigación? La investigación se llevó a cabo en tiempo, 4 meses, que fue de junio a octubre del año 2018. El lugar fueron 2 hospitales de Nepal, el Kanti Children Hospital y el CD Memorial Hospital. La selección de los participantes. Entonces, la técnica de muestreo fue un muestreo a conveniencia y se siguieron las pautas de Stroh. El tamaño de la muestra se calculó a partir de esta fórmula que miramos acá y por lo tanto se estimó un mínimo de tamaño de la muestra de 126 casos y un número igual para los controles, para así obtener una potencia del 80% al nivel de significancia del 5%. El tamaño de la muestra, el total fueron 256 niños. Los casos, 128 niños que están en estos hospitales y estaban gravemente desnutridos. El MUAC era menor a 115 milímetros y presentaban edema de picadura bilateral. Y los controles son 128 niños que se etiquetaron como bien nutridos con un MUAC mayor o igual a 125 milímetros sin edema de picadura bilateral. Sus criterios de exclusión son niños con enfermedades crónicas como el VIH, la tuberculosis u otras anomalías que puedan obstaculizar el patrón de alimentación. Recolección de la información y seguimiento. Esta se lleva a cabo en el departamento ambulatorio pediátrico todos los días durante 4 meses. Además, se valoró el estado nutricional mediante la medición de la circunferencia del brazo medio superior, o sea, el MUAC. La información respecto a la madre se recogió durante 2 semanas, 3 veces al día, mediante el cuestionario semiestructurado. Los instrumentos que se utilizaron fueron la escala de Kupad-Waming, el cual sirve para clasificar el estrato socioeconómico de la familia y clasificar las poblaciones en alto, medio y bajo. El MUAC, como dije anteriormente, siendo importante de que cuando es inferior a 11.5 en niños entre 6 y 59 meses, representa un alto riesgo de mortalidad por desnutrición, y además se utilizaron cuestionarios aplicados a las madres en las que se midieron las diferentes variables. Estas fueron las variables sociodemográficas, en las cuales se agruparon en las características sociodemográficas, edad y género del niño, vida urbana en los últimos 2 años de vida
de la madre y el niño, educación y ocupación de los padres, ambientales, fuente de agua, hábito de lavado de manos para la madre y disponibilidad de alimentos. En el estado socioeconómico se incluyó educación y la educación de la madre, el ingreso mensual de la familia y el estatus socioeconómico. En los factores proximales, la alimentación complementaria o dietética por día, la duración de la lactancia materna y la práctica de la atención domiciliaria. Y por último, en los antecedentes se incluyó la diarrea aguda para un niño en el último mes y el uso de servicios de salud después de la enfermedad actual del niño. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software R y los datos se presentaron de diferentes maneras, las categorías con frecuencias absolutas y los grupos de casos y controles con frecuencias relativas, o sea, porcentajes. Y para establecer la relación entre la desnutrición y las variables se hizo un análisis de regresión logística multivariable. También se hizo el cálculo de R ajustado y se incluyó que para que P fuera estadísticamente significativo tenía que ser menor a 0.5% y se le asignó un valor AOR del 95%. En consideraciones éticas encontramos que este estudio se llevó a cabo según todas las directrices establecidas en la Declaración de Helsinki y también fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad del Norte y del Sur, el Comité de Revisión del Hospital de Niños Candy y la revisión de Kidney Memorial Hospital, además de Public Health Center Committee. Y antes de que se llenaran los datos, las madres firmaron por escrito un consentimiento informado. En resultados, tenemos en la tabla número 1, en la cual nos habla sobre la desviación media y estándar, tanto para el peso para la edad, según la puntuación Z de la OMS, como para la puntuación Z de peso, altura y el MUAC, de que en el grupo de los casos que fueron los que recordemos que es el grupo que está afectado, que está cruzando por la enfermedad, según el peso para la edad, presentan con una desnutrición aguda global severa, según el peso para la altura, presentan una desnutrición aguda, y el MUAC, como vimos anteriormente, que es menor de 11.5, están presentando un riesgo de muerte por desnutrición. En el caso de los controles, todos los valores están dentro del rango normal. En la tabla número 2, el cual nos habla sobre los efectos de los factores sociodemográficos en SAM de niños entre 6 a 59 meses, todas las variables las cuales cuentan con la flecha fueron las que fueron estadísticamente significativas y presentan asociación estadística. Nosotros decidimos escoger la educación de la madre, la cual en categoría está si esta es analfabeta, si presenta una escolaridad menor a 8 años o mayor a 8 años. Si la madre presenta una escolaridad, significa que estos niños tienen menos probabilidad de presentar SAM en comparación con los hijos de las madres que son analfabetas. En la tabla número 3, la cual nos habla del efecto del factor medioambiental en SAM de niños entre 6 a 59 meses, igual que en la tabla anterior y acá en adelante, todas las que tengan las flechas son las que son estadísticamente significativas y presentan asociación estadística. Decidimos hacer la aclaración con la fuente de agua, en el cual se toma como referencia el filtro respecto a la fuente de agua, estanque o río, donde esta representa de que los niños que tienen una fuente de agua de estanque o río tienen más probabilidad de presentar SAM en comparación con los niños cuya fuente de agua es un grifo. En la tabla número 4, el cual nos habla sobre el efecto del factor proximal en SAM de niños entre 6 a 59 meses, decidimos escoger el factor de amamantamiento, en el cual se hace de la referencia en los niños que fueron amamantados por menos de 6 meses en comparación con los que los fueron de 6 a 12 meses o por más de 12 meses. En ambos grupos se muestra como un factor protector, o sea que estos niños tienen menos probabilidad de presentar SAM en comparación con los que fueron amamantados por menos de 6 meses, y como lo dije anteriormente, es estadísticamente significativo y presenta asociación estadística. Y por último, en la tabla número 5 nos muestran la regresión logística progresiva hacia atrás, proporcionando la probabilidad de desnutrición aguda severa en niños en Nepal. Acá descubrimos escoger la variable de género del niño, en el cual se hizo como referencia, se tomó las niñas y se encontraron que tanto en el grupo de edad de 6 a 59 meses como de 6 a 24 meses es un factor protector, o sea que los niños tienen menos probabilidad de presentar SAM en comparación con las niñas, y los datos son estadísticamente significativos y presentan asociación estadística. Análisis de la calidad de la investigación. Encontramos la existencia de 4 tipos diferentes de sesgo, siendo el primero de ellos el de medición, ya que en variables como por ejemplo el hábito de lavarse las manos encontramos que la unidad de medición eran categorías como regularmente o de vez en cuando, lo cual genera un grado de subjetividad, ya que para una persona lo regular
puede ser lavarse las manos 3 veces al día, para otra lo pueden ser 5 veces o para otra lo puede ser una vez, lo que genera este sesgo de medición. Asimismo, los investigadores no son claros con la forma en que se realiza la medición del peso y el MAC de los niños, ya que no especifican si la balanza fue la misma para medir el peso o si esa se calibró, lo cual genera un sesgo de instrumento. Asimismo, con la cinta métrica para medir el MAC, no especifican esta de qué tipo de material es, y esto puede influir ya que el material podría sufrir elongaciones y por ende arrojarnos una medida incorrecta. Asimismo, encontramos sesgo de memoria, ya que la madre podría olvidar datos como por ejemplo cuántas veces comió el niño a la semana. Consideramos que todos estos factores generan también un sesgo de confusión, ya que las unidades de medición no fueron tan explícitas, que faltaron poner factores que podrían generar confusión, como por ejemplo calidad de atención en salud, ya que esta podría influir en el cambio en aspectos nutricionales que presentaran los niños en estos 4 meses. Asimismo, se debió tener en cuenta la tradición y la cultura. Y por ejemplo, más que medir la frecuencia en que los niños comen, sería más que todo medir la calidad de los alimentos que ellos consumen, ya que no es lo mismo comer, por ejemplo, 3 veces al día papitas, que por ejemplo comer 2 veces al día, pero comer alimentos nutritivos como frutas, vegetales y demás alimentos que sabemos que son necesarios para una adecuada nutrición y crecimiento de los niños. Al hacer este análisis de los sesgos, encontramos que este estudio no cuenta con una validez interna, y al no tener una validez interna, no cuenta tampoco con una validez externa, y por ende este estudio no se puede extrapolar o aplicar a poblaciones como Colombia. Por eso es que decimos que este estudio no tiene aplicabilidad para nuestra profesión, aunque sí podemos tomar elementos de allí. Y a pesar de que la desnutrición aguda grave sea un problema de salud pública de nuestro país, ya que incluso la República de Colombia en el 2019 mostró cifras de que aproximadamente 15.600 niños en nuestro país menores de 5 años presentan esta problemática, hay que tener en cuenta la gran diferencia, principalmente la cultural, que hay entre ese país en que se realizó el estudio y entre el nuestro. Y más que la brecha cultural, deberíamos tener en cuenta también las diferencias socioeconómicas y también en la atención de salud, ya que ambos sistemas son diferentes, a pesar de que, por ejemplo, encontráramos que en ambos utilicen la misma clasificación y parámetros para determinar si un niño tiene o no la desnutrición aguda grave. Se deben tener en cuenta otros factores a la hora de nosotros tratar o cuidar de estos niños que tengan esta condición. Por otra parte, es importante tener en cuenta dicha validez de ese estudio, ya que al no tener esa validez no deberíamos nosotros aplicarlo, aunque sí deberíamos rescatar algunos elementos a los que ellos llegaron como conclusión. Ellos, ¿qué concluyeron de este estudio? Principalmente determinan la importancia de mejorar o intervenir sobre la situación socioeconómica y esos factores sociales de la madre que influyen directamente con la desnutrición de los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a la conclusión de que esos factores sí influyen, siendo los principales el trabajo, los ingresos económicos mensuales y la educación. Este último fue el que ellos más rescataron, ya que ellos explicaban que cuando la madre no recibe una educación de alta calidad, tampoco van a poder obtener un trabajo que sea de alta calidad, y por ende la mala educación conlleva a que se obtenga un trabajo de regulares condiciones, y al no tener un buen trabajo no se van a tener tampoco buenos ingresos económicos, y por ende no se van a tener los ingresos suficientes o necesarios para comprar comida de calidad para los niños, y por ello es que ellos explican que se daba dicho problema de desnutrición. Asimismo, ellos explicaron que a pesar de existir este problema socioeconómico, se deben implementar algunas medidas para mejorar el estado nutricional de los niños, como lo es el lavado de manos, el cual se recomienda de forma exhaustiva antes de alimentar a los niños o para preparar los alimentos o después de ir al baño. Asimismo, la lactancia materna, la cual se recomienda de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida y mantenerla hasta los 2 años con alimentación complementaria. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ¿qué concluimos como grupo? Nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que estas dos últimas medidas, que son educativas y que son de bajo costo, por así decirlo, sí son muy efectivas y concuerdan con lo que se recomienda internacionalmente e incluso con lo que a nosotros nos están enseñando en la facultad y que por ende nosotros transmitimos a los pacientes, ya que nosotros educamos a las familias en cuanto a la importancia de la lactancia materna, porque por ejemplo la OMS es quien estableció esto de que se debe dar exclusiva hasta los 6 meses y continuarla hasta los 2 años e incluso más si se pudiera.
Libros como por ejemplo el de la IEPI, que es nuestra guía principal en crecimiento y desarrollo, nos habla de la importancia del lavado de manos, principalmente para prevenir la diarrea, la cual pues es un factor que también influye mucho en la desnutrición, pues es susceptible a que el niño pierda mucho peso cuando presenta eventos diarreicos. Por lo cual, por este lado, esta investigación sí tiene pues como mucha concordancia, pero por otro lado, como mencionábamos anteriormente, consideramos que faltó profundizar aún más en aspectos de más que la frecuencia de alimentación, sería más que todo ahondar en la calidad de la misma. Nosotros no nos podemos quedar o culpabilizar solamente a la madre de que el niño sea el que presente desnutrición, porque esto es un evento multifactorial como hablaba anteriormente. Hay eventos como por ejemplo la diarrea u otros aspectos sociales, no solo el aspecto madre, sino también el de los padres o el de la familia o la cultura pues que tengan de alimentación puede influir en la nutrición adecuada del niño, por lo cual esta investigación no tiene aplicabilidad y por ende no nos serviría para tomar como decisiones determinantes a la hora de nuestra práctica. Pero sí podemos tener en cuenta como esos factores de madre, de que se lave las manos, de que con qué frecuencia le da comida al niño, para tenerlos en cuenta cuando valoremos a los niños más que todo en consulta externa, por ejemplo en las citas de crecimiento y desarrollo. Pero como mencionaba, estos no son los únicos factores y por ende debemos ahondar en otros factores que son muy importantes y que influyen en la nutrición de los niños. Estas serían nuestras referencias y muchas gracias.